Bueno, pues ya estamos aquí en la última entrega de esta introducción, brevísima introducción a la historia moderna y contemporánea. Bueno, capitalismo. Hasta ahorita hemos visto cómo la historia moderna y contemporánea pues corresponde al sistema económico capitalista, la instauración del sistema económico capitalista. Después de prácticamente 1000 años del sistema económico feudalista, pues ya nos hemos aventado prácticamente 500 años de capitalismo. Entonces decíamos pues que el mundo es una estructura por lo menos ideológica compuesta de 3 elementos: ideológicos, políticos y económicos. Ya hemos visto cómo para que se instaurara el capitalismo tuvieron que haber una serie de cambios mentales, ideológicos. Hemos mencionado algunas de las etapas que se tuvieron que pasar para que se construyeran los estados-nación, que es la organización política que corresponde al capitalismo. Y todo esto se enmarca dentro de el nuevo sistema económico que es el capitalismo, pero el capitalismo va a tener varias etapas. Y de eso es de lo que vamos a mencionar brevemente el día de hoy. Ya habíamos dicho que la primera etapa del capitalismo fue el mercantilismo, ¿no? Con que es simple y sencillamente compras algo a un precio, lo vendes más caro y pues te quedas con la diferencia y esa es la ganancia. La segunda etapa del capitalismo es cuando empiezas, en lugar de comprar barato, empiezas a producir barato para vender y vendes más caro. ¿Y cómo le haces para producir barato? Pues inventas un sistema que te permita producir barato. En este caso, pues vas a inventar una serie de máquinas que te van a permitir producir barato, ¿ok? Aquí la pregunta es, bueno, ¿y por qué de repente, cómo es que de repente se les ocurre al ser humano inventar unas máquinas que ahora le facilitan tanto la vida? ¿Por qué no lo hizo antes? Podríamos preguntarnos. Pues no podríamos ser tajantes tampoco en la respuesta, pero más o menos con lo que ya hemos platicado, pues podemos decir algunas cosas. O sea, ya vimos que se había dado este cambio de mentalidad en el cual ahora estaban utilizando mucho el raciocinio, que estaban ahora en sus marcas listos fuera, ahora vamos a conocer el mundo y su funcionamiento, pero que también estaban viendo la naturaleza como una especie de máquina perfecta que se podía conocer, pero que además podía, al conocerse, podían mejorar las condiciones de vida. No solamente eso, se estaban dando la libertad de mejorar la vida terrenal. Era una vuelta, un voltear la vista hacia la vida terrenal y hacia mejorar las condiciones de en la vida en la tierra. Y bueno, también acuérdense que hablábamos de que para los ilustrados la educación era algo muy importante. ¿Por qué? Porque potencializaba, porque fomentaba a través del uso de la razón se podía mejorar esta idea del progreso, de estar cada vez mejor, de mejorar la vida. Entonces, pues estas son algunas de las razones que podemos encontrar en que se fomentara la inventiva. Ahora, las primeras máquinas que se inventaron van a ser telares. Se van a concentrar en la producción de ropa. Ahora, ¿por qué un telar? ¿No? Bueno, hay que también sumar que hay el espíritu burgués comercial, ¿no?
sea, se está desarrollando el comercio y el espíritu comercial, pues obviamente te lleva a buscar mercados. Ahora, primero los productos básicos, lo que más tiene demanda, pues son los productos básicos. La comida obviamente es un producto básico, pero el problema con la comida, por ejemplo, es que todavía no se inventan sistemas para conservar la comida. Entonces no puedes transportarla sin que se te eche a perder grandes distancias. En cambio, la ropa es de primerísima necesidad y la puedes conservar y transportar, ¿no? Largas distancias y te puede durar mucho tiempo. Ahora, hay que sumarle a esto que empieza a haber un amplio mercado para la ropa, porque se descubre América y hay un amplio mercado en las colonias americanas y además hay un proceso en el cual van desapareciendo los feudos y ahorita lo voy a mencionar un poco más. Desaparecen los feudos y la gente empieza a desaparecer el sistema de autosubsistencia, y entonces la gente que empieza a necesitar también a nivel local, interno, empiezan a necesitar estos productos. Ahora, la revolución industrial nace específicamente en un país, bueno, en un reino, en Inglaterra. ¿Por qué específicamente en Inglaterra? ¿Qué factores específicos tenía Inglaterra que favorecían la inventiva de estas, ¿no? De estas máquinas? Bueno, las actas de cercamiento, por ejemplo, fueron de los primeros que empezaron a cercar, a dividir y a privatizar la tierra. ¿Ok? Entonces corrieron a la gente que tenía cientos de años viviendo en los feudos, alrededor en los feudos, de manera en el sistema feudal, y cercaron la tierra y empezaron a explotarla de manera, pues ya con una visión capitalista. Eso los llevó a invertirles dinero, a meter técnicas agrícolas más avanzadas, y a la larga eso por supuesto redundó en aumentar la productividad de la tierra. Ahora, otra cosa que favorecía el desarrollo de la revolución industrial, o el impulso hacia la producción eh, mecanizada en Inglaterra, es que los comerciantes, los burgueses, fomentaban, podían fomentar el comercio y la producción a través del parlamento, porque ya había un parlamento, una tradición parlamentaria, pues de mucho tiempo atrás. Entonces, a través del parlamento, ellos impulsaban el fomento al comercio, políticas arancelarias, favorables también, y de circulación de mercancías que favorecían al comercio. Ahora, otra cosa tan básica como que en Inglaterra había materia prima, empezando por ganado lanar, energía hidráulica, porque las primeras máquinas se hicieron con la caída de agua, se movían las ruedas, se movían con la caída de agua, o después también utilizaron vapor y entonces se utilizó carbón y se elaboraban algunas con hierro, y todos esos recursos naturales existían en Inglaterra. Otra cosa es que también hubo un crecimiento demográfico importante en Inglaterra, que por una parte hacía un mercado, y también significaba una mano de obra barata, accesible para el desarrollo de la industria. Ahora, va a haber una segunda revolución industrial que se distingue de la primera lo suficiente como para llamarla segunda revolución industrial. ¿En qué es en lo que se distingue? En el tipo de máquinas que se inventan. La primera revolución industrial eran relativamente sencillas, no se necesitaban tantos
conocimientos. En la segunda revolución industrial sí se necesitan muchos más conocimientos científicos, pero también se necesita mucho más capital para poderlas hacer, obtener. Estamos hablando, por ejemplo, específicamente del motor de combustión interna. ¿Okay? Esto va a ser muy importante porque el hecho de que se necesite ahora mucho más dinero para poder hacerte de tu máquina, mucho más dinero implica que no cualquiera va a poder ser dueño de los medios de producción. Eso va a favorecer el monopolio. Y vamos a ver que también va a favorecer a los bancos y las asociaciones de varias personas para poner el capital, y eso va a llevar a otra etapa del capitalismo. Ahorita lo vamos a mencionar. Pero entonces las máquinas algunas de la máquina, yo creo, icónica más representativa es el motor de combustión interna. Pero en la metalurgia, por ejemplo, empiezan a producir acero a muy bajo costo. La industria química también se revoluciona con los colorantes artificiales para las telas, por ejemplo. Antes todo era con productos naturales, ahora ya hay colorantes artificiales, productos farmacéuticos, los plásticos, ¿no? Sustancias para conservar los alimentos, o sea que ahora sí a poderse enlatar la comida y transportar y vender comida enlatada, y lo cual se revoluciona también en la agricultura, y en la agricultura también el uso de abonos para la agricultura que son químicos y no naturales, ¿no? Entonces lo cual lleva la productividad agrícola a otro nivel. También en la cuestión de la conservación de los alimentos, pues se inventan los sistemas de refrigeración y se cambian las fuentes de energía. Ahora va a ser la electricidad y el petróleo. Vienen en las comunicaciones el teléfono, el telégrafo sin hilos, y se expanden los ferrocarriles, y en 1903 empiezan los vuelos de aeroplano y empieza la fabricación en serie, que también revoluciona la producción. Efectos de la segunda revolución industrial. Entonces va a haber maquinaria más sofisticada, por lo tanto se necesita más dinero para poderte hacer tú de los medios de producción, y por lo tanto se va a monopolizar. Unos poquitos se van a quedar con esos medios de producción, y va a haber una unión entre el capital bancario y el capital industrial. Por eso vemos que ahora va a venir otra etapa del capitalismo que se va a llamar capitalismo financiero. ¿Ok? Esto de las máquinas, de la producción a través de máquinas, va a llevar obviamente a un volumen de producción pues nunca antes visto, y eso va a llevar una consecuencia natural a la necesidad imperiosa de tener mucha materia prima, porque la máquina para producir, tienes la máquina, pero la máquina no produce nada más sola, necesita dos cosas: necesita energía para poder andar, y necesita materia prima que transformar. Entonces, la historia del capitalismo, a partir de este momento, la historia de la humanidad, la historia de los países ya conformados, es la historia de la lucha de los países por la materia prima y por los mercados. Entonces, en una primera etapa se dan la famosa etapa de los imperios coloniales, que es la etapa en la cual los primeros países que se conformaron, en este caso Inglaterra, que además fue la primera que tuvo estas máquinas, casi se adueña de todo el mundo. Va y coloniza físicamente, militarmente, va y se adueña de gran parte del planeta, ¿no? ¿Por qué? Porque se apropia de la materia prima y de los mercados. Les va y les vende, les
arrebata los recursos naturales y luego va y les vende los productos ya manufacturados. Los países que tardan en conformarse como países, cuando ya se conforman como países, llegan y se encuentran que ya todo está repartido, ¿no? Como Italia y Alemania. Y va a ser una de las principales causas de la Primera Guerra Mundial. La Primera y la Segunda Guerra Mundial es una reconfiguración del mundo, es una nueva repartición del mundo, en busca de los países más poderosos del dominio sobre los países menos poderosos, en busca de materia prima y de mercados. ¿Okay? Después de la Primera y Segunda Guerra Mundial se consolidan los estados-nación, finalmente se terminan de consolidar los nacionalismos y los estados-nación, y se crean los organismos internacionales que los van a regular, a través de los cuales van a regularse entre sí, y la historia de la humanidad va a empezar a convertirse en la historia de la lucha constante por los recursos energéticos, los recursos, las materias primas en general y los mercados internacionales. Entonces, como consecuencia inmediata de la primera y la segunda revolución industrial, tenemos pues que el trabajo se convirtió en una mercancía, ¿ok? Que los seres humanos, por decirlo de otra manera, los seres humanos se convirtieron en una mercancía, porque lo único que tiene una persona para vender es su fuerza de trabajo, y entonces te conviertes en una mercancía. Las relaciones se vuelven frías e impersonales, esto se deshumaniza las relaciones, y los seres humanos se convierten un poco en mercancías, y va a empezar a darse una explotación desmedida de los obreros. ¿Por qué? Porque empiezan a cambiar, empiezan a darse nuevas relaciones laborales y no existen leyes todavía que las regulen. No se han inventado todavía. Para estas nuevas realidades no existen leyes que las regulen, y eso va a llevar de manera natural a que los patrones abusen, ¿no? de los obreros. Entonces, pues se van a dar, las ciudades van a crecer de manera desmedida, no estaban preparadas, se van a dar situaciones de hacinamiento, de insalubridad, los patrones van a aprovecharse 16 horas de trabajo, niños de 8 años trabajando, se van a dar un fenómeno social muy importante, que es el rompimiento de la vida familiar, que aún en la actualidad sigue siendo causa de problemas sociales, el problema de los padres que tienen que trabajar todo el día, y las familias y los hijos que son educados por los medios electrónicos de comunicación. Entonces, son problemas del capitalismo y de la vida moderna. Van a desaparecer los estamentos, aparecen las clases sociales. Entonces, ya supuestamente antes podías ser rico, decíamos, de tener mucho dinero, pero nunca ibas a tener poder, porque nacías en un estamento no privilegiado. Ahora lo que supuestamente puedes no tener sangre azul, a lo mejor ni siquiera ser muy estudiado, pero si tienes dinero y eres hábil, a veces ni siquiera ni tan inteligente ni tan estudiado, pero a veces con que seas muy mañoso y muy hábil, puedes llegar a acceder, ¿no? Hasta presidente de la República puedes llegar a ser, si te sabes si te sabes mover. Entonces, pues son de las nuevas realidades, de los nuevos a veces un poco mitos que te regala que te vende la modernidad, porque sabemos que no es te tratan de hacer
creer que dependes exclusivamente de tus habilidades para poder sobresalir y y no toman en cuenta que no todo el mundo vive bajo las mismas condiciones, ¿no? Entonces no todos parten de la misma línea. Entonces hay mucha gente con mucho talento que se queda en el camino porque las condiciones son desfavorables, pero eso no lo quiere ver la sociedad actual, ¿verdad? Pero bueno, pero se supone que hay movilidad social y eso quiere decir que es mucho más, en la edad moderna hay posibilidades de nacer en unas condiciones desfavorables y por tu propio esfuerzo escalar en la sociedad. Bueno. Va a crecer, va a haber crecimiento demográfico. Eso no quiere decir que no va a haber desigualdad social, va a haber gran desigualdad social y van a empezar los movimientos obreros y las primeras organizaciones. Y bueno, decía que en un principio pues no existían leyes que regularan las nuevas situaciones, las nuevas realidades que se estaban dando en el ámbito laboral y obviamente van a tener que ser los mismos obreros los que van a tener que luchar por sus propios derechos y eso va a llevar pues a una serie de enfrentamientos. Bueno, entonces como les decía, después de las dos primeras guerras mundiales, la historia de la humanidad pues es la historia de la lucha de los países por buscar los recursos naturales y los mercados y hacia el interior la tensión, la lucha hacia el interior de los estados-nación, la tensión entre el Estado y los empresarios y los ciudadanos o mano de obra, entre esa triada, donde el Estado se vuelve el intermediario de dos entes, el capital y la mano de obra o ciudadanos, como les quieran decir, a los cuales tiene que limitar al mismo tiempo que depende de ellos. El Estado tiene que limitar al capital o a los empresarios, el Estado tiene que limitar a la mano de obra o ciudadanos, pero al mismo tiempo depende de ambos para existir. Y en esta tensión pues se dan los conflictos generalmente. Y bueno, hasta aquí por el momento. Les agradezco mucho, mucho su atención.